Fue capturado en Colombia en las últimas horas el hermano de alias Fito, es alias Javi. Está señalado de múltiples delitos, como por ejemplo lavado de activos. La operación contó con la participación de la policía ecuatoriana de la mano de la policía colombiana. Y estamos la recompensa que estaban ofreciendo por este señor, el señor Ronaldo Javier Macías Villamar, alias Javi. Nos acompaña a esta hora el ministro del Interior de Ecuador, es el señor John Reinberg. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Gracias, Juan Camilo. Buenos días y saludo a la audiencia. ¿Cómo se dio la captura de alias Javi, ministro? Bueno, una operación de 1 año 4 meses, no fue fácil. Teníamos información, sí, de que había cruzado a Colombia previo a la detención de alias Fito. En la investigación se conoció que un lugar seguro para ellos era pasar a Colombia, donde se iban a sentir ellos más seguros. Esta investigación continuó, luego vino la detención de Fito y atrás de eso 1 año 4 meses para dar con alias Javi, quien curiosamente en la detención se le encuentra y en la investigación con documentos con una nueva identidad colombiana. Esto es algo que nos preocupa, esto es algo que no es la primera vez que sucede, de que los criminales de Ecuador lleguen a Colombia y puedan obtener estas nuevas identidades para que puedan permanecer protegidos del lado colombiano. Así que se articuló una vez que tuvimos la ubicación, se articuló con la Policía Nacional de Colombia, siempre la Policía de Colombia de primer nivel. No se pudo actuar como normalmente se lo hace, que es la detención producto de una documentación fraudulenta para luego ser expulsado hacia Ecuador, que hubiera sido lo mejor, lo más seguro y lo más rápido, sino que nos tocó comunicarnos y hacer el trámite con Interpol para la notificación roja, que eso pone en peligro la operación, porque él se enteró de esta notificación, él pudo haber huido, pudo haber problemas, inclusive pudo haber problemas mayores, pero se logró en la noche de ayer ya la detención de alias Javi y hoy estamos a la espera del envío hacia Ecuador. Es decir, ¿la notificación de la Interpol puso en riesgo la operación? Normalmente las operaciones, cuando lo realizamos entre países comprometidos, países hermanos, donde tenemos decisiones políticas claras de luchar contra los grupos del crimen organizado, el haberlo encontrado con una documentación falsa, haber comprobado que él no era un ciudadano colombiano con los nombres que tenía, sino era Javier Macías Villamar, el hermano de Fito, buscado en Ecuador por lavado de activos y delincuencia organizada, asesinato, debería haber sido suficiente para que se le retiren los documentos que fraudulentamente fueron entregados a él con esta nueva identidad, y lo procedente es la expulsión hacia Ecuador. Pero no se permitió que se lo haga de esta forma. Tuvimos que Ecuador tramitar rápidamente la notificación roja de Interpol, porque con eso no hay forma de que no se logre la detención de este peligroso criminal. Sí. ¿Esta captura confirma que los choneros están en Colombia, ministro? Esto confirma de que las cabezas criminales buscan estar o refugiarse, esconderse en el lado colombiano. Recordemos que no es el primer caso. Lo tuvimos a Fede con documentos colombianos también, lo tuvimos a Pipo, que tuvo documentos colombianos, y estamos hablando del criminal más peligroso de la región, que también tuvo documentos, y algunos otros más que han obtenido documentos con nuevas identidades para permanecer en suelo colombiano. Lamentablemente esto trae problemas de inseguridad para Colombia y obviamente también para Ecuador. Y contra esto es que deberíamos trabajar en conjunto si las decisiones políticas fueran las correctas, de querer enfrentar a los grupos del crimen organizado y no permitir que estén allá con nuevas entidades viviendo en barrios cercanos a Bogotá, como es el caso que le acabo de mencionar, ¿no? Que conlleva a también atentar contra la seguridad de los colombianos. Pero trabajaron en conjunto, ministro, y les fue bien. Trabajamos en conjunto en que fuimos en esta investigación hasta determinar la ubicación de este peligroso delincuente. Y ahí trabajamos con Colombia, con la policía, nuevamente, excelentes relaciones con la policía de Colombia para lograr esta captura de alias Javi. Pero eso es, ¿no?, con el gobierno, ¿no, ministro? También. No, esto es entre policías. Pero la policía la maneja el gobierno nacional, obedece al gobierno nacional de turno, que es el presidente Petro,
que ustedes también criticaron por una supuesta falta de voluntad para enfrentar a las bandas. Es decir, al final esto funciona, ¿no, ministro? Juan Camilo, esto funciona porque estamos en el territorio con el objetivo y el criminal a la vista. El decirle obviamente a nuestros pares colombianos, me refiero a la Policía Nacional, que tienen ahí a un delincuente y que lo primero que pedimos fue lo más fácil, lo más rápido y lo menos riesgoso, y esto fue negado y tuvimos que recurrir a una notificación roja para poder hacer, obviamente, la detención que pone en riesgo toda una operación. Primera cosa. Segunda cosa, ¿usted ha escuchado sobre la detención en Colombia de alguien que no sea o de una información que no venga del Ecuador? Pero es decir, usted me quiere plantear este cuestionamiento, ministro, para decirme que al gobierno colombiano le falta voluntad. Pero lo he dicho siempre. Siempre he sido sumamente claro y el problema que tuvimos en la frontera se trata, diciéndolo como usted lo dice, voluntad. Pero Voluntad de tener las gravedad, decisiones claro, políticas para poder combatir el grupo del crimen organizado y el narcotráfico. ministro, pero Eso es lo que hace falta. la gravedad de la falta de voluntad, o sea, y se lo hago a modo de pregunta, ¿para ustedes el gobierno colombiano está protegiendo delincuentes de Ecuador? No tenemos la voluntad, como usted lo dice, de que luchemos contra estos grupos del crimen organizado. No tenemos, y quiero un ejemplo más, le voy a dar un ejemplo más. Hace escasas semanas atrás realizamos una operación que era Perú, Ecuador y Colombia para atacar a los proveedores de explosivos, a los grupos disidentes de la FARC en Colombia. Llevamos a cabo esta investigación, órdenes de allanamientos en los tres países. A última hora, Colombia decidió no participar. ¿Por qué? Sí, ministro, en este tema de alias Javi, usted dice que hubo riesgos para entorpecer la operación, como este tema de la Interpol, por ejemplo. ¿Eso usted cree que depende del gobierno colombiano? ¿Es responsabilidad del gobierno colombiano? Eso es falta de decisión política de enfrentar a esta gente, Juan Camilo. Es eso. Si usted viene acá al Ecuador, y lo hemos demostrado, y Colombia, quien pasó en una ocasión, me dijeron que tenían a un delincuente acá en Ecuador, que lo requerían allá. La orden que di en el minuto fue la detención y la entrega a Colombia inmediatamente. No que me vayan a hacer un poco de trámites para entregárselo. Es un delincuente buscado en Colombia, tomen, aquí está. Aquí en el Ecuador no permitimos ni albergamos delincuentes. Así que actuamos de forma inmediata como debemos hacerlo entre los países hermanos, Juan Camilo. Entre los países que debemos estar comprometidos en esta lucha. Sí, ministro, ¿ustedes cómo sabían que alias Javi estaba donde estaba? Trabajos de investigación, trabajos que Policía Nacional del Ecuador lo ha demostrado en varias ocasiones, encontrando delincuentes que están buscando esconderse no solamente en Colombia, en otros países que también hemos encontrado a delincuentes que se han ido huyendo del Ecuador. Esa es la forma de trabajar de nuestra policía, obviamente con nuestro Centro Nacional de Inteligencia, con cooperación internacional, con todos los que tengamos que aliarnos, pero que tengan el mismo fin, que es la lucha del crimen organizado y de las economías criminales. De esa forma llegamos a estos resultados. ¿Pero para eso había policías ecuatorianos aquí? Hay un grupo de policía de Ecuador que estuvo, de hecho hay un grupo de policía de Ecuador que está justamente allá trabajando con la policía de Colombia. Y se lo vuelvo a repetir porque no haya duda. La policía de Colombia y las Fuerzas Armadas colombianas son de primer nivel. Son de primer nivel. Y las relaciones de las policías con nuestras policías son muy buenas. Pero cuando usted tiene un problema de decisión política, de enfrentar a los grupos criminales, a los grupos disidentes, al narcotráfico, ahí usted tiene un problema. Sí, pero usted dice que la policía y el ejército aquí los enfrenta muy bien. Es de primer nivel. No creo que logro dejar claro, y se lo voy a repetir nuevamente, Juan Carlos. La detención se logró, que pudo haberse logrado días atrás, no se pudo hacer porque no nos quisieron permitir la forma con la que hemos trabajado, que es
un criminal asesino que está en suelo colombiano con documentación fraudulenta. Eso, ahí, ¿cómo actúan? Se le retira la documentación fraudulenta y por la documentación fraudulenta lo envían para Ecuador. No se lo pudo hacer. El haber hecho la notificación roja, que eso no toma 10 minutos hacerlo, hizo que alias Javi sepa que estábamos tramitándole la notificación roja, lo que conlleva a riesgo de fuga, a que se caiga la operación y no hubiéramos podido lograr la detención de este peligroso criminal, que a Colombia beneficia porque es un criminal menos en suelo colombiano. Y eso beneficia al Ecuador Sí. porque este criminal causó mucho daño y tiene que estar encerrado en las cárceles ecuatorianas. Ministro, alias Javi, ¿dónde está en este momento? Está en Bogotá, ¿Y a cuándo? órdenes de la justicia y a órdenes de las autoridades allá. He dicho que tengo un avión listo para enviarlo a Colombia por él. De hecho, al término de esta llamada, quiero hacer las coordinaciones pertinentes porque quisiera que se lo maneje de la forma más ágil Eso para sí que él depende ya del pueda venir gobierno para acá. colombiano. Eso depende del gobierno colombiano, eso depende de las autoridades allá. Yo no estoy pidiendo que Colombia asuma o gaste para el envío de este criminal para allá. Tenemos listo todo para irlo a recoger y traerlo al Ecuador a este peligroso delincuente. Claro. Ministro, ustedes han expresado, o me gustaría preguntarle, en las últimas horas salió un decreto que suspendía operaciones militares en el Putumayo con un grupo guerrillero que está en negociaciones con el gobierno colombiano. ¿A ustedes les Decreto nuestro preocupa? no fue. Decreto colombiano, del gobierno Es correcto. colombiano. Por ¿A supuesto ustedes que les nos preocupa. preocupa? Sí, Pero por supuesto que nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar? O sea, hay que entender, con los criminales no hay tregua. Ellos continúan su ataque, no hay pactos, eso no existe. Son grupos criminales que lo que hacen en estas treguas es alimentarse económicamente, es enviar más droga, es armarse más para seguir con los actos criminales. A ellos no hay que permitir que respiren, hay que atacarlos. No hay que permitir que sus economías sigan creciendo. sí. Ministro, Entonces, en la historia usted debe recordar que nunca ha funcionado esto de querer firmar paz o acuerdos o pactar con estos grupos que tanto daño nos han hecho a nuestros dos países. claro. Ministro, esta ha sido una de las quejas de ustedes y es la falta de presencia de militares allí en Putumayo, ¿no? Colombianos. En la frontera. Está usted hablando con un ministro que ha ido a la frontera, he estado en la frontera y no he visto presencia de las autoridades. Obviamente eso es preocupación y entendámoslo por qué, Juan Camilo. No es por la seguridad solamente del Ecuador. Es que si protegiéramos las fronteras, estamos atacando los envíos económicos del narcotráfico, el tráfico de drogas. Y eso es atacar la economía criminal y eso es atacar la criminalidad que hoy, lamentablemente, nuestros países están viviendo. Entonces, si atacamos eso, atacamos economía y atacamos criminalidad. Si no lo hacemos, no se lo hace. No se puede. Sí, Y ese es el trabajo en conjunto que deberíamos tener. Que no me salga a mí, perdóneme Juan Camilo, que escuché alguna vez al presidente Petro decir de que deberíamos preocuparnos por los puertos ecuatorianos. Por Dios, hay que preocuparse de la producción de cocaína que ha aumentado. El origen del problema es donde hay que preocuparse. Y hoy no solamente el Ecuador, sino muchos países estamos viviendo las consecuencias de esto. Y no se está haciendo nada. sí. Pero, ministro, ustedes tienen que reconocer que en el país sí hubo una escalada de violencia, en el país de ustedes. ¿Y quién está diciendo que no lo hubo? Es que el Hemos atacado cuestionamiento, ministro, hemos que se atacado. hace es por qué y lo que dicen del gobierno colombiano es, le echan la culpa al gobierno colombiano de la realidad en temas de violencia que vive Ecuador, ¿De dónde vienen las drogas, Juan Camilo? de múltiples países. Bueno, aunque tú no lo quieras decir, la gran cantidad de drogas que ingresa a Ecuador viene de Colombia.
Y eso genera criminalidad en el país. El combate contra el narcotráfico en Ecuador genera criminalidad en el país. El que encontremos y ataquemos minería ilegal, donde encontramos grupos disidentes colombianos acá, genera criminalidad en el país. Por eso buscamos que trabajemos en conjunto para atacar lo que a los dos países afecta. Pues no me vengan a decir que en Colombia no tienen problemas, cuando lamentablemente sí los tienen y podemos trabajar, deberíamos haber trabajado en conjunto y deberíamos trabajar en conjunto para atacar estos problemas. No dejar que sigan creciendo. ¿Usted ha Eso es recibido, hasta irresponsable decirlo, Juan Camilo, por favor. usted ha recibido alguna clase de respuesta por parte del gobierno colombiano al tema de alias Javi y el trámite que se va a dar con esto? Nuestros equipos policiales están trabajando. Después de la entrevista con usted, voy a tener una llamada con ellos para ver justamente cómo vamos a manejar el tema del envío de alias Javi hacia Ecuador. Déjeme hacerle esta pregunta ya para terminar, ministro. ¿Por qué Ecuador decidió levantar las sanciones arancelarias a Colombia? Como siempre lo dijo el presidente Daniel Noboa, no era un tema de recaudación de fondos, era un tema de abrir los ojos a que se deben trabajar en la seguridad de las fronteras, a que debe existir la presencia de, obviamente, de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Colombia con Ecuador y que no están. Y una vez que hubo esta conversación que usted, y se hizo pública, entre el presidente Daniel Noboa y el candidato Alberto de Feliz allá en Colombia, ¿no? Que fue una solicitud que se hicieron, el presidente accedió a levantarlas porque tenemos la esperanza de que trabajemos entre los gobiernos y el gobierno O que sea, sea elegido para trabajar en atacar esto que a los dos países nos está atacando, que es la criminalidad. ¿Fue por la solicitud de un candidato presidencial? Es la solicitud que usted escuchó ahí, no es que nadie nos obligó. El presidente Daniel Noboa tomó la legítima decisión de quitar y levantar los aranceles después de la conversación que Ministro, tuvieron. pero eso me Fue da lugar a público. a una pregunta y es, ¿eso no es meterse en las elecciones de Colombia? ¿Por qué sería meterse en las elecciones de Colombia? Porque es mostrar un mensaje político en apoyo a una candidatura en particular. Vean, Ecuador lo que requiere hoy es el candidato, porque hay dos candidatos, evidentemente, que estén comprometidos a la lucha real, verdadera, contra el narcotráfico y contra los grupos criminales. Eso es lo que Ecuador espera que suceda en Colombia. No puede seguir así, no podemos seguir así. Y yo creo que los resultados de la primera vuelta demostraron justamente que Colombia también necesita un cambio. Que tomen la decisión legítima que van a tomar los colombianos el 21, si no me equivoco, ¿no? Y que sea la mejor decisión, no solo para Colombia, para la región y para el mundo. ¿Qué pasa si queda la candidatura que no les gusta a ustedes, ministro? Nuevamente le digo, nuestro compromiso es seguir trabajando contra los grupos criminales. Lo hemos venido haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Eso nadie nos va a detener. Gane quien gane en cualquier lugar, no nos van a detener. Y eso es el compromiso que nosotros tenemos con los ecuatorianos y que lo estamos cumpliendo. Bueno, es el ministro del Interior de Ecuador. Ministro, yo creo que al final, si trabajan las dos policías de una manera eficiente, se obtienen los resultados que estamos viendo. La captura de un importante delincuente como es alias Javi, que usted dice, pues al final falta este último trámite que sí, es cierto, depende del gobierno colombiano y ustedes van a tramitarlo en las próximas horas. Ministro, ha sido usted muy amable. Sí, me iba a decir. Perdóneme, no solamente falta eso, falta que también no les den identidades nuevas a los criminales que pasan de Ecuador para allá, es algo que debe preocuparnos a todos, ¿no? Pues si no hubiéramos hecho un trabajo investigativo bueno, pero le entendí. este peligroso criminal seguiría ya. ¿Esas son identidades oficiales o eran falsas? Le entendí que eran falsas, ministro. Hay una cosa, a ver, tenemos una cosa. Hay sacadas de forma fraudulenta que no las hacen falsas, y hay las falsas que cuando usted las hace caseramente sí, y saca una identidad. A eso me refiero. No son falsas.
son fraudulentas, nuevas entidades de documentos que sí son legítimos. ¿Pedidas por el Estado colombiano? Esa es la información que nosotros tenemos y es lo que a nosotros nos preocupa. Usted tiene Porque esta información, es gravísimo, ¿no, ministro? 100%. Investíguenlo, investíguenlo, averígüenlo. Por eso le vuelvo a decir, ¿usted ha escuchado ya alguna autoridad colombiana diciendo sobre la detención de alias Javi? Yo no lo he escuchado y he estado muy atento a verlo. Y todavía no escucho nada. Y entendemos que esta información sale del lado de Ecuador y seguimos comunicándolo del lado de Ecuador. Señor ministro, ha sido usted muy amable. Gracias. Encantado, hasta luego.